Pues hoy comenzamos una nueva semana, la última del mes de abril, en la que vamos a repasar y analizar los asuntos más importantes que nos ha brindado la jornada. En la primera parte, como siempre, informativa, les contamos lo que ha ocurrido y en esta última pues hacemos ese análisis de lo sucedido. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Juan Viera. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Nada, bien, aquí renqueando con el asunto este, pero bueno, vamos... Hay que cuidar la salud, vamos física. Avanzando, ¿no? Un poco defraudado en el sentido de que se han producido dos eventos importantes en esta semana en Extremadura, a los cuales no he podido asistir. Uno ha sido la manifestación en defensa de la sanidad pública y otro evento importante también, reivindicativo, ha sido el que se ha celebrado esta mañana en Badajoz, una concentración delante de la puerta del ayuntamiento en defensa de la concesión de agua potable a las familias que viven en el edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Y bueno, son dos reivindicaciones justas que de alguna manera habría que haber estado en ellas. Yo no he podido por las circunstancias que tú conoces y me hubiera gustado estar presente. Estoy un poco defraudado, o sea, conmigo pues mira, mismo. Ahí tienes las imágenes precisamente conmigo mismo. De esa manifestación que se celebró el pasado sábado y a la que aludes en Mérida, de la que después hablaremos, Juan. Sí, pues vale. Eso. Y vamos a saludar al hijo pródigo, a Fernando Valenzuela. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Pues, ¿Te ha gustado lo dijo? Como decíamos ayer, me ha encantado. Como decíamos ayer, no se puede estar mejor después del bache. Bueno, el bache es que con cierta edad, lo de cierta edad debe ser una edad entre los 60 y los 100. Sí. Porque dice, con cierta edad, y lo mismo se aplica, bueno, pues hay que pasar por las ITVs y cosas de esas, y entonces, bueno, pues la verdad es que he llorado días y noches pensando en televisión extremeña. Bueno, nos alegra muchísimo de que estés aquí compartiendo con nosotros estos momentos de televisión. Muchas gracias. Gracias, ya sabes que esta es tu casa también. Bueno, vamos a comenzar hablando pues por lo más cercano, porque la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura ha solicitado que los restos del convento de San Andrés, situado en la plaza de Santo Domingo, se declaren como lugar de la memoria democrática, tal y como lo hemos adelantado en nuestro informativo. Según esta asociación, más de 9.000 presos pasaron por estas instalaciones carcelarias del convento desde el año 1939 a 1947, donde tenían unas condiciones de vida deplorables y desde donde eran después trasladadas al centro o campo de concentración de Montijo o tras pasar por los juicios sumarísimos a la tapia del cementerio. Por ello solicitan al ayuntamiento que señalice este convento con una placa en memoria de los que allí sufrieron represión, dicen, y privación de libertad. También apuntan que este podría ser conservado y rehabilitado para convertirlo en un centro visitable de interpretación de la memoria. En La Picota nos hemos puesto en contacto con nuestro compañero y cronista oficial de la ciudad, Fernando Delgado, para contrastar estos números, quien escribió, por cierto, un libro sobre la guerra civil en Mérida, que es referencia de manual para aquellos que quieran conocer este episodio en la capital extremeña. El conocido periodista señala que esta prisión nunca albergó militares, como señalan desde esta asociación, militares republicanos, nos referimos, ya que estos huyeron cuando el 11 de agosto entraron las tropas franquistas. También rebate el número de presos, que el número de presos fuera tan alto, que no alcanzó, como dice esta asociación, más de 9.000 personas las que había concentradas allí en todos los años. Juan, ¿qué te parece esta iniciativa? Hombre, yo creo que es importante que todos aquellos lugares y todos aquellos sitios en donde que tuvieron cierta relación con este tipo de hechos ocurridos durante el golpe de Estado y durante la guerra civil, pues se reconozcan como lugares de la memoria para que el pueblo, para que la gente conozca y se informe de la trascendencia y de la importancia que tuvieron aquellos hechos. Desde luego una cosa es que hubiera o no hubiera militares, pero lo que sí parece ser es que por ahí pasaron muchos presos. Probablemente a lo mejor no albergó a militares, pero presos sí, por lo que se conoce pasaron, y por lo que se dice pasaron bastantes presos. Por tanto, yo considero importante que hay que recuperar todos aquellos lugares que tuvieron una relación directa o indirecta con este periodo represivo de la historia española, este periodo negro de la vida de este país,
para que la gente conozca, se informe y bueno, haya un amplio conocimiento, porque las cosas, si no se conocen, se pueden repetir. Entonces es importante que se conozca todo esto y la gente se conciencie de lo que pasó, sobre todo con el ánimo de que no se repitan. Por cierto, comento de San Andrés que el pasado viernes, en un acto público, el alcalde de Mérida y candidato socialista a la reelección, Antonio Rodríguez Osuna, se comprometió a adquirir para el Ayuntamiento de Mérida, para el patrimonio de la ciudad, pese a que cuando le hemos preguntado aquí tiene un problema de múltiples herederos que hace un poco difícil esta gestión. Fernando. Claro, no, me parece oportuno que, porque además, mira, yo he pasado hoy por allí, me parece muy oportuno que, bueno, que se adquiera, porque le da al entorno una plaza allí, una plaza pública grande, tiene mucho sentido porque va a ser la continuación de esa zona peatonal, de esa zona de plataforma única, por las dos calles, Graciano y John Lennon, y abocan a un, no sé el tratamiento que le van a hacer a ese edificio, si consigue comprarlo. Arquitectónicamente es una maravilla porque debe ser catalogado. Tiene una portada, eso es, tiene una portada extraordinaria, tiene la parte de abajo de... Es particular, es particular. Sí. De hecho, durante el boom inmobiliario había un proyecto ahí para una edificación que al final no se pudo llevar a cabo porque llegó la crisis. Sí, bueno, efectivamente, entonces, no sé urbanísticamente y arquitectónicamente cómo lo tratarán, pero desde luego merece la pena porque tiene una portada preciosa y se puede hacer ahí una plaza, y si hacen algo, no sé, visitable, que sea algún tipo de museo. En cuanto a la colocación de la placa, a mí me parece bien, desde luego yo distinguiría dos momentos históricos. En la guerra, que las guerras cometen atrocidades los dos bandos, absolutamente, a que cuando termina la guerra comienza un periodo de dictadura. Es decir, en la guerra todo el mundo se comporta de una forma, bueno, vemos ahí Rusia, Ucrania, sí, lo que pasa, Fernando, que es como todo es muy relativo, depende por qué y quién inicia la guerra. Bueno. Eso es un factor muy importante también. Ya, bueno, vamos a suponer que efectivamente habría que también distinguir por qué comenzó la guerra, una revolución, una rebelión. Un golpe de Estado, un golpe de Estado fascista del ejército, de la oligarquía de este país. Distinguiría, ¿no?, lo que es a partir de, es decir, es reprochable absolutamente a partir de que termina la guerra y no se entrega el poder al pueblo, que es a quien mediante elecciones libres, que es lo que tenía que haberse hecho, y no continuar con la represión y tal. Entonces, pues me parece perfecto que se destaque porque, hombre, verás, tú tienes razón al decir que las cosas que no se conocen, aquellos que desconocen su historia se están obligados a repetirla. Entonces me parece bien, pero vamos, yo me fijo más en principio en ese tratamiento que vaya a hacer la ciudad, que se embellezca, que tal, sin que se olvide ese otro aspecto. Entonces, y puede, con lo que hay ahí, con ese monumento y la extensión de tierra que hay detrás, puede ser una plaza pública muy bonita, visitable y muy agradable. Bueno, pues ahí está, un proyecto, la verdad que es una mancha negra, ¿no?, en el centro de la ciudad, de la capital extremeña. Vemos ahí imágenes del estado actual en el que se encuentran los restos de este convento de San Andrés, y que efectivamente dice, esa portada es preciosa para conservarla, ¿no? Además, como está catalogada, yo creo que no puede hacerse nada, se ha de respetar, ¿no?, indudablemente, ¿no? Pero es cierto que está en pleno centro, en un paso también importante de turismo de la ciudad, y que requiere una actuación, ¿no?, más pronto que tarde. Porque es que además es paso obligado de alguna manera para la Casa del Mitreo. Es decir, coges por la calle Oviedo y tú, si has venido de la plaza, que ya es un monumento, la plaza actual. Incluso para subir al teatro. Esa calle también es referencia. Claro, entonces, bueno, pues me parece extraordinario, ¿no? La verdad es que está convirtiendo Osuna en una ciudad muy bonita, está cambiando un poco la característica de pueblo de Mérida por la característica de capital. Se están haciendo cosas que realzan mucho la situación urbanística y turística de Mérida.
con las freilas, con todo eso. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de él, porque, como decimos, el alcalde de Mérida y candidato a la reelección, Antonio Ruiz Osuna, anunció este viernes que si gana las próximas elecciones municipales del 28 de mayo trabajará para iniciar la construcción de una ronda suroeste entre la carretera de Madrid y la autovía de Sevilla, que implicaría la construcción de un sexto puente para la capital extremeña. Osuna anunció este compromiso en el acto público de presentación de la candidatura de su formación que se celebró en la Plaza Gabriel Galán el pasado viernes. Junto al portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, y el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, además de la delegada municipal de Urbanismo, Carmen Yáñez. El actual regidor ha anunciado que si sale reelegido como alcalde de la ciudad, construirá además una piscina climatizada olímpica en Mérida, de 50 metros, en la avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra, una parcela dotacional de 9.700 metros cuadrados que es propiedad del ayuntamiento. Además, el candidato a la reelección ha avanzado que el equipo de gobierno seguirá adquiriendo patrimonio de suelo público, tal como hemos dicho antes, con la adquisición del convento de San Andrés. ¿Qué te parece lo de la ronda? A mí me parece fenomenal, verá. Evidentemente el ayuntamiento carece de... Algo que hemos apuntado aquí en varias ocasiones, sí, en este programa. El ayuntamiento no tiene capacidad económica para afrontarlo, obviamente. Un puente es un contenido económico extraordinario, pero en la comisión de gobierno extraordinaria que se celebró el viernes pasado, uno de los acuerdos a los que llegó el gobierno extremeño es hacer efectivamente a través del plan de infraestructura, pues acometer las obras de ese puente. Ese puente iría desde la carretera de Alange, enlazaría y se haría una nueva rotonda que enlazaría con la rotonda de Santa Teresa de Jornet. Y claro, ese tiene una virtualidad. Claro, lógicamente se tiene que poner de acuerdo con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es quien realmente pues, establece las necesidades y la conveniencia de las obras en determinados sitios. Esa tiene una virtualidad, digo, esa obra, para convertirla en ronda suroeste, porque desde la carretera de Sevilla, los coches que afluyan de la carretera de Sevilla y tomen la dirección o bien del centro de Mérida o bien continúen hacia Madrid, sin continuar por la autovía, porque es obvio que si no tiene, para continuar a Madrid no tienen que dejar la autovía. Entonces, esa descongestionaría de alguna forma la avenida de Reina Sofía y favorecería el tráfico por una zona que en principio no está muy poblada, pero que si consideramos que en el terreno que está desde Carrefour a la carretera de Alange, ese espacio, se van a construir 3.000 viviendas, que eso lógicamente dará una afluencia poblacional importante y tiene mucho sentido la construcción de ese puente y sobre todo también por establecer ese cinturón por el suroeste, para descongestión de tráfico. Bueno, ahí está el centro comercial La Heredad, ¿no? También. Efectivamente. Y detrás las viviendas nuevas donde se pretende construir más, ¿no? Efectivamente. A ese sitio te refieres, a esa ubicación, ¿no? No. Sí. Bueno, antes de llegar a la carretera de Alange. Que termine Fernando. No, mira, efectivamente. No. Mira, además yo conozco bien, porque es que yo que vivía en Cruzcampo, pues ese paseo que da todo el mundo, pues lo daba por la parte de atrás de Mercadeo y todo eso, y paseaba por todo lo que va a ser luego esa construcción de vivienda, que los viales están, las aceras y todo eso, pues no es más que construir. Yo por ahí algunas veces salgo. Uno de los paseos del colesterol, ¿no? Salgo a la carretera, por ahí muchas veces salgo, claro, a coger la carretera de Sevilla. De Sevilla, claro. Sí. Porque, sí, bueno, yo creo que el planteamiento pone sobre la mesa muchas cuestiones. En primer lugar, indudablemente que es un hecho muy importante hacer una carretera de circunvalación que complete, digamos, la circular a Mérida, ¿no? Pero también pone sobre la mesa lo que tú acabas de comentar ahora mismo, la capacidad económica y la capacidad competencial que tienen los ayuntamientos para hacer este tipo de cosas, lo cual pone sobre la mesa lo que hemos hablado en otras ocasiones de
la necesidad de una autonomía política y financiera de carácter municipal, que no existe, ¿no? Que no existe en este país. Y porque yo supongo que esta obra también tendrá una intervención más directa del Estado, del Ministerio. Quizás de la Junta, ¿no? De Extremadura. De la Junta. Digo porque así ha ocurrido también en Badajoz, con la ronda también suroeste de Badajoz, ¿no? Y el nuevo puente sobre el Guadiana, y en Cáceres también. Sí, pero también creo que ahí ha habido intervención directa no sé si hay algún porcentaje del Estado también, ¿no? Entonces, por un lado, pues se pone sobre la mesa la cuestión esa, y después yo creo importante cómo lo plantea el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, en el sentido de que trabajaré por conseguir el asunto, que no lo plantea como una promesa, que es a lo que estamos acostumbrados a escuchar ahora durante este periodo electoral, en donde el ayuntamiento no tiene autonomía financiera para poder tiene acometer ese proyecto. Tiene que necesariamente por eso digo que es interesante que está bien como lo plantea, ¿no? Que lo plantea de una manera, digamos, modesta, ¿no? Claro. Modesta y racional y real, ¿no? Es decir, bueno, trabajaré por conseguirlo. No como estamos escuchando actualmente en muchas promesas, en muchas cuestiones que se plantean a la ligera, y lo único que producen después es un desencanto de la población, ¿no? Claro. La gente se desencanta y bueno, ya pasa como con que viene el lobo, ¿no? Que la gente ya no se fía ni cree en nada, ¿no? Entonces, bueno, pues además de las cuestiones que se plantean en el aspecto competencial, la capacidad y la necesaria capacidad que deben de tener los ayuntamientos, que deben aumentarse, que si se hicieron de esa manera fue porque no interesaba que el pueblo en un principio tuviese capacidad de intervenir en la vida diaria, en las cuestiones necesarias que se necesitan en la vida, y por lo demás pues, lo plantea de una manera realista, ¿no? Claro. Así que yo lo creo importante y lo considero positivo, ¿no? Sí, yo pienso que la autonomía tiene unos límites, la autonomía municipal tiene unos límites. Los límites los establece su propio presupuesto. Es decir, los ayuntamientos dependen de las aportaciones que se hacen de los impuestos, de las ordenanzas municipales y tal. Y luego lo que el alcalde pueda conseguir, pero que no está dentro de su capacidad económica de acción por su presupuesto. Entonces, esa autonomía realmente la tienen dentro de su presupuesto. Sí, dentro claro, lo que pasa es que luego tiene que arañar. Yo si no tengo un duro, en mi casa tengo también autonomía para gastar lo poquito que tengo. Eso. No, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero que los ayuntamientos deben de tener una competencia superior. Siempre se ha hablado aquí, y se hablaba ya en la época de cuando se iniciaba el periodo de transición a la democracia, se hablaba de la proporción de 50, me parece que era 50, 20, 30, 20 o 20, 30, no recuerdo. Más recientemente se ha hablado de los tercios. Es decir, sí, de un tercio en la administración del Estado, un tercio en la comunidad autónoma y un tercio en los ayuntamientos. Sí, se hablaba de que los ayuntamientos debían de tener más capacidad económica y más capacidad competencial. Cosa que no se hizo, ¿no? La capacidad lo que no puede competencial se la da la capacidad económica. Claro. Si no tienes dinero, no puedes hacer nada, ¿no? Que en el pueblo, un pueblo pequeño, se le ofreció la posibilidad de hacer un gimnasio. El ayuntamiento tenía que aportar nada más que 10 millones de pesetas. Los otros 30 los aportaba la Diputación Provincial. ¿Y de dónde saca 10 millones de pesetas? Claro. Entonces... solamente tienes que ver la distribución de los impuestos actualmente, ¿no? Que los ayuntamientos tienen una dependencia directa de la comunidad autónoma, de las transferencias que reciben del Estado y punto, ¿no? Y la comunidad autónoma incluso tiene una dependencia también enorme del Estado, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, aquí en Extremadura, si el presupuesto son 7.700.000 euros, creo que es aproximadamente, del Estado se reciben casi 3 o 4.000 millones de euros, ¿no? Claro. Y el resto que recauda la comunidad del impuesto, el 50% del IVA, el 50% del IRPF, el 58% de los impuestos del alcohol y el consumo del tabaco, creo que es. O sea que son cuestiones muy limitadas
y que en definitiva todo tiene un planteamiento político. Lo sabes tú, que todas las cosas tienen su razonamiento y su causa política, y el razonamiento y la causa política es que, desde mi punto de vista, de lo que se pretende y lo que se pretendía es que el pueblo tuviera la menor o la mínima posibilidad de tomar decisiones en cuestiones que le competen. Hombre, claro, pero y hubiese una dependencia de arriba, ¿no? Sí, pero que no es la situación actual, Juan. No, sí, yo sigo pensando que la situación sigue siendo la misma o peor, lo que lo tenemos delante en la vida diaria. Escasa financiación para la cantidad de competencias que les han ido sumando. Tú ponte en la situación de, por ejemplo, los colegios. Los colegios dependen del ayuntamiento, su limpieza, su adecentamiento, si tienes que pintar, el abastecimiento para la calefacción central. Sí, eso lo conozco. Aumentan extraordinariamente las competencias, mientras que al mismo tiempo no le suman la capacidad económica para hacer frente a esas competencias. En ese sentido, efectivamente, y claro, tiene que buscar, pues de alguna manera, financiación. Pero lo que no puede ser es eso, ¿no? Que haya esa dependencia y la incapacidad y la imposibilidad de hacer cosas precisamente por eso, ¿no? Porque además hay una serie de competencias que no caen dentro de la vida municipal, pero que tienen una influencia enorme en los ciudadanos, como por ejemplo de la educación. Quitando esto, ¿qué capacidad tienen los ayuntamientos en el sistema educativo? Nula prácticamente. En la sanidad, en los servicios públicos de sanidad, en la dependencia, en los temas de ayuda a domicilio, dependiendo siempre del dinero que te mande la Junta de Extremadura para repartirlo entre una clase. Los servicios sociales los presta, pero son mediante transferencias de la comunidad. Toda una dependencia y además una posibilidad de empleo mínimo, ¿no? Yo creo que habrá que algún día abordar, ¿no? Entre todas las administraciones este debate, ¿no? Claro, yo pienso que a nivel competencial no hay darle problema. más recursos económicos. Efectivamente, el problema está en la financiación. Efectivamente, financiación para poder asumir esas competencias. Sí. Porque al fin y al cabo, curiosamente, mientras que la comunidad tiene la competencia en servicios sociales, pero lo delega todo en los ayuntamientos. Sí, pero igual que el Estado con la sanidad lo delega en las comunidades autónomas. Exacto. Pero esa delegación no va acompañada de suficiente financiación económica. Muchas veces se aprueba una ley nueva de educación, como tú sabes, y no se acuerda en la financiación, y cambiamos los papeles, los nombres y seguimos los mismos que estábamos. Pasa lo mismo que, por ejemplo, cuestiones, ¿no?, de limpieza del cauce de un río o de un arroyo que pasa por un pueblo. No, eso no se puede tocar, porque eso depende de la Confederación Hidrográfica de Guadiana. El tema de la vivienda, no, cuidado, que eso no se puede tocar, porque eso forma parte, entra dentro del patrimonio público, que corresponde a la Consejería de la Vivienda, o corresponde al Ministerio de Vivienda, Movilidad y Transporte. Eso no, cuando cuidado. Para hacer esas viviendas requieren además de la cesión de suelo municipal, normalmente. Claro. Sí, es cierto. En fin, es lo que me quiero referir. Habría que abordar ese debate, no sé si se abordará en esta legislatura próxima o no, me temo que no. Incluso el de la reforma electoral, ¿no?, de la que hemos hablado también en varias ocasiones aquí, y que tampoco se ha abordado en los 45 años de democracia que llevamos, ¿no?, de este sistema. Resumiendo, si gobierna Antonio Rodrigo Suna y gobierna Fernández Vara, hay puente. No, si yo no te digo que no. Otra cosa es que cambiaran uno si yo no te digo que no, sí, hombre, factores. El problema está en Extremadura, es que las posibilidades que han tenido los diferentes gobiernos es que estemos en la situación en la que estamos todavía, por muchas razones. En primer lugar, porque esos gobiernos no han tenido la suficiente valentía, lo mismo me da PSOE que PP, no han tenido la suficiente valentía de afrontar ante el Estado central y ante quien realmente decide una opinión firme y contundente de Extremadura. Entonces, es lo mismo que si tú tienes un dinero para comprar alimentos. Si no los compras y te mueres, pues te diré, imbécil, eres un tonto, eres tal y cual, ¿no? Pues aquí, de alguna manera, pasa lo mismo. No se pueden presumir de estas cosas cuando durante tantos años, durante la historia de esta región o de esta comunidad autónoma, yo tengo la costumbre de llamarle región porque el sentido de comunidad autónoma, desde mi punto de vista, fue, en fin, también habrá que abordarlo algún día, ¿no? Pero cuando se han dejado pasar tantas cosas y estamos
a la cola de los diferentes territorios del Estado español, lo que no puede ser es que vengamos presumiendo de que se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, se va a hacer lo otro. No, es que todas esas cosas y todas esas posibilidades deberían estar ya realizadas, pero bueno. ¿No tendrá que ver eso, Juan, con que somos 800 electores y 6 o 7 diputados, que por cierto, la mayoría de veces los partidos nos lo mandan en forma de paracaidistas y son diputados, gente que luego no aparece por Extremadura en ningún caso? Esa es la sumisión política y subordinación política que estoy comentando, claro, ¿no? Bueno, vamos a otro asunto, porque unas 300 personas, según la delegación del Gobierno, y más de 2.000, de acuerdo a los convocantes, se manifestaron el pasado sábado en Mérida por una sanidad pública universal y de calidad, y para reclamar un sistema digno que atienda a los usuarios con unos tiempos de respuesta, dicen, adecuados. La concentración comenzó en la sede central del SES, del Servicio Extremeño de Salud, en Nueva Ciudad, para continuar hacia el Hospital de Mérida y concluir frente a la residencia oficial del presidente de la Junta de Extremadura. Ha sido convocada por el Movimiento Extremadura por la Sanidad Pública, una plataforma que engloba a 23 colectivos, y a la que asistieron, por cierto, la candidata por Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y el candidato a la alcaldía de Mérida por el Partido Popular, Santi Amaro. Juan, a esta que no fuiste. No, bueno, yo no fui, la verdad es que no fui porque no estaba en condiciones físicas para ir, ¿no? Pero bueno, creo que es hora ya de que la gente en Extremadura pues empiece a reivindicar y a plantear cosas, ¿no?, que son muy necesarias, como es el asunto este de la sanidad pública, en donde parece que no, son cosas que no se ven de un día para otro, pero lo que sí estamos sintiendo es que hay unos problemas enormes en los centros de salud de los pueblos. Las listas de espera van creciendo. Yo tengo amigos que llevan esperando ya 6 o 7 meses para una visita de traumatología y de cardiología, ¿no? O sea que los problemas del transporte sanitario, ¿no?, que durante un periodo de tiempo, yo lo comenté aquí ya una vez, allí en Villafranca de los Barros, el transporte sanitario pues llegaba tarde o no llegaba, y había enfermos, personas que tenían que recibir un tratamiento y no podían recibirlo para su enfermedad. O sea que se está viendo cómo la sanidad pública está perdiendo capacidad, está perdiendo cada vez más posibilidad de resolver los problemas de la gente. Y bueno, y ahora ya la última noticia que se tiene recientemente es los intentos del Ministerio de la Seguridad Social de llevar el acuerdo de la sanidad con las mutuas, en donde la población activa dependerá íntegramente de forma sanitaria de las mutuas, y para la sanidad pública quedará la infancia y las personas jubiladas. Ese es un planteamiento, un acuerdo que hay del Ministerio de la Seguridad Social, de Escrivá, del ministro Escrivá, con las mutuas, y que se ha dado a conocer. ¿Pero fuera ya del ámbito laboral? ¿Fuera del ámbito laboral? Sí, las mutuas se hacen cargo de la población activa, toda la población activa, en la cuestión de enfermedades comunes y accidentes de trabajo, ¿no?, todo lo relativo a esto, correrá, referido a la población activa, correrá a cargo de las mutuas. Y la infancia y el resto, la jubilación, el resto de las personas y tal, entrarán en la sanidad pública. O sea, que hay una privatización, una tendencia a la privatización tremenda. O sea, que toda la atención primaria la derivarán, salvo esos colectivos de infancia y jubilados, la población activa a las mutuas. Serán las responsables y las que gestionarán ese acuerdo. Está hecho ya entre el Ministerio de la Seguridad Social y las mutuas, y se ha dado a conocer a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas lo saben ya. Pues entonces, es un paso atrás. Eso es Entonces yo no me explico. Sí. Yo, si quieres, te mando un informe sobre el tema ese. A mí me gustaría conocerlo también, porque me parece extraordinario. Y eso es una verdadera barbaridad lo que se quiere hacer en ese sentido. Y ahí está fraguando el ministro Escrivá con el tema ese, y sin embargo no estamos escuchando respuestas, lo que hablamos antes, de la sumisión de los partidos políticos, en este caso al ministro, al Partido Central,
y incluso de los sindicatos, que son los que más conexión tienen con la población activa, ¿no? O sea, es una verdadera barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está ahí, se está ocultando, y en el momento determinado aparecerá como la cuestión de las pensiones, ¿no? Que todo ha estado, que no, que sí, que no, hasta que, ¡pum!, la Unión Europea ha dicho, ¿queréis los fondos estos de la resiliencia, como se llame, todo el enredo ese? Sí, lo queréis, ¿no? Pues entonces tenéis que hacer esto. Ya. De todas maneras, la sanidad en general adolece de, bueno, pues de que después de la pandemia no se ha dotado, se suprimieron puestos de trabajo, una vez que pasó la pandemia, y no se le ha prestado la atención adecuada en toda España, porque desde zonas como Navarra, Galicia, Cataluña, Extremadura, en todas hay deficiencia en la sanidad. Conste que en principio la sanidad española es una buena sanidad pública. Yo eso me parece extraordinario, lo que tú dices de esa división de prestación de servicios, las mutuas a la población activa y los niños y los pensionistas a la seguridad social, me parece una aberración. Pero esta información proviene del sindicato Vasco Lab. No lo sé, yo sé que he leído las informaciones. Que eso llegará al año 2022, un borrador de 22 páginas según pero que el SES tenía diario electrónico. Nuestro SES tenía que... Pero ahí está en tramitación el tema ese, ¿no? No, es un borrador lo que hay ahora de momento. Un borrador, de momento, como con las pensiones. Bueno, que digo que nuestro SES tenía que hacérselo mirar, porque mira, si de 2000 1000, solo 16 han optado por Extremadura, y de esos, dos de ellos, que son muy significativos, con muy buenas notas y tal, han elegido Salamanca para ejercer su medicina. Algo ocurre aquí y educados en la UEX, no es que hayan estudiado medicina en Sevilla o en Salamanca, no, educados en la UEX, gastándonos las perras que supone educar a esos jóvenes. Públicos. Y sin embargo, pues optan por otra. Algo tiene que haber, o bien los medios que no son adecuados para que al mismo tiempo que de prestar su labor médica tengan opciones de investigación, o bien porque los salarios no son adecuados, o porque las condiciones de trabajo no se adecúan a lo que ellos pretenden cuando salen de las universidades. Pasa un poco, y me desvío un pelín, todo el mundo necesita camareros, pero vamos, si con las horas que le ponéis y los sueldos, ¿quién va a encontrar camareros? Es imposible. ¿Quién va a encontrar médicos si no se les cuida? Lo mismo. Si no se les da suficientemente el valor económico y el valor de su trabajo, que lo hagan con dignidad, que tengan tiempo para ver a un enfermo. Y esa lista de espera horrorosa, que yo no sé, esa es la mutua, pero si lo solucionara, yo quedaría encantado la vida, porque tú eres maestro, tú eres profesor. Era, bueno, está jubilado. Sí. Y pertenece a Muface. Y pertenece a Muface. Sí. ¿Y cómo es nuestra medicina? Extraordinaria. Y es privada, pero tienes todas las opciones del mundo. A eso había que tender, no como se pretendía que hacerlo al revés. Es decir, vamos a meternos todos en la seguridad social, hacer que no se pueda atender, y que pase lo que tú estás diciendo, de que han de transcurrir 15 días o 20 días para que alguien te vea de una cosa que ya cuando vas ya se te ha quitado. Por ese tipo de seguridad social que planteas tú es por el que tenemos que luchar todos. Claro, que sea una seguridad social que ofrezca una calidad, una garantía, pero no solo para mí, sino para todo el mundo, ¿no? Porque como dice el refrán, ¿cómo voy a ser yo feliz en un mundo de infelices, ¿no? Claro. Entonces, a eso es por lo que tenemos que luchar y plantearnos, ¿no? Para que las condiciones de vida pues sean para todas las personas dignas y todo el mundo pueda recibir una asistencia sanitaria de calidad, adecuada. ¿Y se está consiguiendo algo con estas manifestaciones o tal? Hombre, yo creo que por lo menos lo importante es que la gente, crear en la gente la iniciativa de que hay que reivindicar y hay que luchar por ese mundo mejor que queremos todos en nuestro imaginario mental, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso, ¿no? Que hoy serán 10, que mañana 20, que mañana 40, pero ahí tenemos el caso de Francia. Sí. El ejemplo, bueno, Francia siempre ha sido un adelantado histórico en las luchas sociales.
ya con la Revolución Francesa, con la Comuna de París, con el Mayo del 68, y ahora lo que están demostrando, ¿no?, que es una lucha de carácter internacionalista, no solamente limitada al pueblo francés, sino un ejemplo para las clases trabajadoras de Europa, ¿no? Entonces, yo creo que es por lo que hay que guiarse, y al final lo conseguirán. Ojalá. Conseguirán mejores condiciones de vida, y está claro, que las clases trabajadoras en la historia mundial, si han conseguido algo, siempre ha sido a base de lucha. Desde los parlamentos, poco, no sé, prácticamente nada, ¿no? Porque allí no se hace nada. Lo que se ha conseguido es a base de batallas y a base de lucha. Y en eso los sindicatos han tenido una considerable importancia. Y sacrificios de la gente, ¿no? Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su análisis en torno a los temas que hoy hemos propuesto en esta mesa de debate. Gracias a Juan Viera, gracias a Fernando Valenzuela. Gracias a vosotros. Os veremos por aquí en la próxima convocatoria, y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan, como siempre, en nuestras redes sociales y en nuestra página web en televisionextremeña.com. Mañana estaremos de nuevo fieles a la cita aquí en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT como en todos estos medios digitales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.